Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 15 de su podcast Sembrando Futuro. Les acompaña Kenny Cibrián y esta vez en la sección de la entrevista hablamos sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción. Por eso contamos con la participación de Ovidio Mauricio, director de la Asociación Tutela Legal de Derechos Humanos María Julia Hernández. Bienvenido, Ovidio. Bueno, muchas gracias por permitirme hablar un poco de los derechos humanos y en relación al actual régimen, ¿verdad?, de excepción que se ha dado por parte del gobierno. Muchísimas gracias, Ovidio, por participar. Y para iniciar con nuestro programa escucharemos una breve cápsula informativa. ONU pide a El Salvador velar por la seguridad respetando los derechos humanos. El Estado debe asegurar la seguridad y la justicia, pero cumpliendo con las leyes de los derechos humanos, dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó este miércoles a El Salvador a velar por la seguridad de la ciudadanía ante la violencia de las pandillas, respetando las leyes internacionales de derechos humanos. Entiendo que la seguridad y cómo se maneja la delincuencia es algo sumamente desafiante y reconozco los desafíos que se tienen con las pandillas en El Salvador, afirmó la alta comisionada en una entrevista grabada y transmitida durante la primera jornada del primer foro Bloomberg New Economic Gateway Latinoamérica, celebrada en las afueras de Ciudad de Panamá. Agregó que el estado de emergencia que conllevó a más de 30,000 personas arrestadas y las consecuencias de los procedimientos penales es un asunto que le inquieta. Bachelet declaró que en El Salvador hay buena intención, pero se tiene que hacer de una manera con respeto a los derechos humanos. El Estado debe asegurar la seguridad y la justicia, pero cumpliendo con las leyes de los derechos humanos, añadió la funcionaria. Bachelet participó en el foro organizado por Bloomberg a las afueras de la capital panameña, el régimen de excepción salvadoreño. A finales de marzo, El Salvador vivió una ola de asesinatos perpetrados por las pandillas, principalmente por la Mara Salvatrucha MS-13, que llevó al Congreso a declarar un régimen de excepción, que aún perdura. Entre el 25 y 27 de marzo fueron asesinadas 87 personas en El Salvador, y el día 26 se situó como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña, con 62 homicidios. Bajo este régimen de excepción, que cumplió su primer plazo de 30 días y fue ampliado por un periodo igual, han sido detenidas más de 30,000 personas, según datos de la Policía Nacional Civil. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha definido esto como una guerra contra las pandillas, y la principal apuesta del Ejecutivo es la detención masiva de supuestos pandilleros y colaboradores. Sin embargo, entre las personas capturadas hay muchos casos de detenciones arbitrarias, violando aún más los derechos de la población. Escuchábamos la cápsula y ahora iniciando la entrevista quisiera preguntarte, Ovidio, bueno, actualmente en lo que va del régimen de excepción hay más de 30,000 personas detenidas. Según las autoridades, la mayoría de estas son pandilleras y o colaboradoras de estos grupos delincuenciales. Hablemos primero de los datos, Ovidio, y es que según la última actualización a la cual pude tener acceso, hasta agosto de 2021, la Dirección General de Centros Penales registraba un total de 39,417 personas privadas de libertad. Y con los ahora capturados ya estamos cerca de los 70,000 personas privadas de libertad. ¿Qué impacto puede generar, así como en primer punto, el nivel social de sobrepoblación que hay en las cárceles? Bueno, primero es que El Salvador no tiene una estructura penitenciaria para tener
a tantas personas presas o detenidas, ¿verdad? La estructura penitenciaria viene arrastrando desde épocas allá por el conflicto una serie de situaciones en las que nunca se actualizó, ¿verdad?, esa estructura. Y la otra cuestión es que el tener esa cantidad de personas detenidas lo que demuestra es la ineficacia, la incapacidad del Estado, ¿verdad?, en atacar el fenómeno de la delincuencia, ¿verdad? No es posible que un país en donde se ha dicho que no habían homicidios, que con la falta de la no existencia de homicidios se quería decir que no había delincuencia, pues es un espejismo, como decía por ahí Cardenal Rosa Chávez, es un espejismo para todos, ¿verdad? El de que se diga de que no habían homicidios y por lo tanto el plan contra la delincuencia dado por el gobierno, que nunca se vio para comenzar, ¿verdad?, nunca supimos cómo era ese plan, no ha dado resultado. Entonces tenemos ahí el problema de que están saturadas las cárceles, que en un país que se considera democrático, en un país donde no habían homicidios, se tenga esa cantidad de detenidos, en donde el plan territorial estaba dando sus frutos a lo máximo, ¿verdad? Se vanagloriaban de no haber que existían homicidios, y hoy resulta de que no es así, ¿verdad? Es un espejismo, es una mentira en la que nos han tenido siempre. Entonces creemos que hay un problema en el país que debe de atacarse sus causas y no los resultados, ¿verdad? Y no lo que sucede, sino que las causas por las que hay este tipo de delincuencia. Gracias, Ovidio. Precisamente tú mencionabas las causas por las cuales el régimen de excepción fue aprobado, y es que todos y todas recordamos de que hubo el último fin de semana en marzo, fue el fin de semana más violento que se ha tenido en la historia reciente de El Salvador, y fue justo por eso que Bukele llamó a las y los diputados de la Asamblea a que establecieran el régimen de excepción durante un periodo de un mes. Pero inmediatamente empezaron a decir en las redes sociales gubernamentales que ya se había controlado, que volvieron a estar publicando de que ya no habían homicidios en el país, y pudo quizás hasta cierto punto ser entendible el primer mes de régimen de excepción. Y al final de ese primer mes ya había una gran cantidad de personas capturadas. ¿Era necesario extenderlo un mes más, Ovidio? Pues yo pienso que nunca debió de haber régimen de excepción si todo el plan territorial estaba dando los frutos, ¿verdad? No habían homicidios. Yo pienso que no era necesario, pues. Además de eso, no sé hasta qué punto es constitucional el hecho de que se ponga como causal o como requisito para emitir un estado de excepción en las muertes ocurridas en un fin de semana, ¿verdad? Yo pienso que no es así, que eso es inconstitucional, el régimen de excepción, porque incluso el ataque a la delincuencia lo tiene que hacer de acuerdo a sus planes en días normales, en un régimen normal, ¿verdad? En un estado democrático debe de combatir la delincuencia, y si no lo estaba haciendo, pues es otro rollo, ¿verdad? Pero el ataque a la delincuencia, el encarcelar a pandilleros, eso lo podía hacer en cualquier momento, ¿verdad? La ley de maras o pandillas, en verdad, de proscripción de maras o pandillas se lo facultaba, simplemente lo podía hacer. Aquí hay otro trasfondo, hay otra cuestión que se está tratando de hacer ver, ¿verdad?, la población, ¿verdad?
y buscar el que la población se trague ese populismo, ¿verdad? Para mí, por ahí anda más, porque el ataque a la delincuencia podía hacerse en cualquier momento en el país sin necesidad de un régimen de excepción. Es más, quienes deberían de estar detenidos, ¿verdad?, en esta situación es la ranfla nacional, como le dicen, de la MC-13, ¿va?, que esa es la que está líder, y es la ranfla nacional. Sus miembros de esa ranfla es la que está pidiendo a Estados Unidos que se extradite, ¿verdad?, porque han cometido delitos allá en Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Entonces, esa no está detenida. ¿A quiénes están deteniendo? Es a otra gente, a otras personas. Precisamente, también para nadie de nosotros es ningún secreto que muchas de las personas que han sido detenidas ni siquiera han tenido ningún tipo de vínculo con las pandillas ni con sus colaboradores, como suelen ser tildadas por el gobierno de Bukele. ¿Qué pasa con estas personas que tienen que pasar los 15 días de detención esperando mientras la fiscalía hace las investigaciones? ¿Qué pasa si logran salir y cómo les puede afectar socialmente el haber sido tachadas como pandilleras, aun cuando no tengan nada que ver con esto? Bueno, allí habría que ver, ¿verdad?, cómo va a reaccionar esa gente, ¿verdad?, en relación a lo hecho por el Estado, ¿verdad? Yo pienso de que pueden haber muchas situaciones, desde gente que se molesta y quiera abrir procesos, ¿verdad?, en contra de estos funcionarios, o también gente que quede resentida, ¿verdad? Y una población resentida, pues, también puede cometer muchos errores. También lo que puede ocurrir es que jóvenes que han sido capturados y que no tienen nada que ver con la problemática de las pandillas, pues al estar junto, mezclado con estas pandillas, también se conviertan en pandilleros, ¿verdad? Y entonces la pandilla estaría contenta porque le están llevando más socios, más gente que pueda involucrarse en pandillas, ¿verdad? O sea, para mí es una locura, algo inentendible que ha hecho el Estado, ¿verdad?, porque debió de perseguirse a las pandillas y sometérseles a los procesos penales con el debido proceso. Pero, por ejemplo, ahorita el policía, el soldado, que a su criterio esta persona que encuentra en la calle le parece pandillera, es suficientemente parecer pandillero o parecer delincuente para meterlo en la cárcel, cuando el parecerse no es un requisito para procesar a una persona por un delito más de esa naturaleza, ¿verdad? Que es bien subjetivo el que digan que una persona es pandillero, ¿verdad? Hablaste, Ovidio, también de que muchas de las personas detenidas son menores de edad, y justo pues uno de los derechos que están suprimidos o suspendidos, para ponerlo en mejores términos, es el derecho a la representación, a la defensa, ¿no? A la defensa, exacto. ¿Qué es lo que pasa con estos menores? Porque estaba leyendo unas noticias en que se calcula que hay alrededor de 1.620 menores de edad recluidos luego de las medidas de régimen de excepción. ¿Cómo se puede garantizar los derechos de este sector en específico de la población, que es muy vulnerable en El Salvador, y no digamos ahora sin derechos, ¿no? Sí, claro. Bueno, quien está obligado a proteger esos derechos es el Estado, ¿verdad? Y él es el que los está violentando. Pues para mí, o sea, lo que está haciendo el Estado es practicando actos de terrorismo, ¿verdad? Eso es, el Estado se ha vuelto un terrorista, ¿verdad?, atacando a supuestos terroristas, ¿verdad? Entonces, para mí, el Estado tiene que garantizar, y ha violentado el mismo tratado, la Convención de los Derechos del Niño los ha violentado.
Da risa, ¿verdad?, que se están aprobando 5 tratados internacionales sobre de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Para qué? Para no cumplirlos, porque ni tan siquiera la Constitución ha sido cumplida por este gobierno, ¿verdad?, desde sus inicios, ¿verdad? Ha violentado la Constitución como ha querido, y entonces volvemos al populismo, ¿verdad? Está dando, como decimos en buen salvadoreño, garabato a la gente, ¿verdad?, de que se están aprobando leyes en beneficio de los trabajadores, en beneficio de la población, pero si no se van a cumplir, o sea, de nada sí, pues son letra muerta. Igual ocurre con la Convención de los Derechos del Niño. No se ha respetado esa convención, se ha violentado, se habla de incluso ponerles penas de cárcel a estos menores, ¿verdad?, y aumentarles las cárceles, no darles de comer, ¿verdad?, los tiempos que corresponden, o sea, un montón de situaciones, sin comprobárseles el hecho de que sean pandilleros o no. Entonces, ese es un problema. Nosotros hemos tenido muchos casos en donde personas trabajan, tienen su empleo, personas que tienen su familia, ¿verdad?, que trabajan, que son líderes en comunidades, han sido capturados por supuestamente pertenecer a organizaciones de pandillas, cuando eso no es cierto, ¿verdad? Simplemente para decirle a la gente que se está haciendo algo por la delincuencia, cuando realmente se está haciendo lo contrario, se está permitiendo la libertad de los propios jefes de pandilla, los grandes jefes de pandilla. Además, Ovidio, bueno, hemos sido testigos también a nivel de noticias. Ya tú mencionabas el hecho de que hay situaciones que se dan dentro de los centros penitenciarios, y hemos sido testigos a través de noticias que familiares de las personas detenidas, en especial mujeres, andan buscando desesperadamente a sus familiares en los centros penitenciarios. Claro. ¿Cómo puede esto afectar las dinámicas familiares? Sobre todo porque también hemos sido testigos que no se da absolutamente ningún tipo de información sobre las personas detenidas. Exacto. Esto realmente, si lo que decís, toda esa figura de que no dan información, se llevan a la persona, no dan información, se traslada el sufrimiento a los familiares, eso cabe en el delito de desaparición forzada. ¿Qué es lo que sucede con el delito de desaparición forzada? Es eso precisamente, el que el Estado oculte la dirección de la persona, oculte los datos de la persona que está detenida, supuestamente, ¿verdad?, que oculte el paradero de la persona detenida, que traslade ese sufrimiento del supuestamente detenido o desaparecido hacia sus familiares. Perfectamente se da el requisito de la desaparición forzada. En este momento, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos podemos ir a la Corte, a la Comisión Interamericana, a las Naciones Unidas, a denunciar al Estado por desaparición de personas de forma sistemática, ¿verdad?, mediante un régimen que le ha estado dando esa situación. Y perfectamente también se puede acudir a un tribunal penal internacional y demandar a estos funcionarios por ese tipo de delito. Precisamente sobre eso, ¿qué repercusión crees que puede tener en el Estado salvadoreño una demanda de este tipo? Bueno, no sé hasta qué punto, ¿verdad?, podría las organizaciones unirse y presentar una denuncia contra el gobierno de El Salvador, ¿verdad?, en las instancias internacionales, y hacer ver, ¿verdad?, lo que se está cometiendo, los abusos, desde la desaparición forzada, capturas arbitrarias, porque el capturar porque nos parece pandillero es una arbitrariedad, el torturar a la gente, el no permitir incluso que se le dé la medicina a estas personas, que muchas de ellas con enfermedades crónicas, ¿verdad?, no se les traslade la medicina que corresponde, no se les dé la alimentación que corresponde. Pues estamos ante una grave violación de derechos humanos, y la familia pues está sufriendo. Si vemos esa familia aguantando frío, calor, incluso hasta lluvia, puede decir,
fuera del penal de Mariona, ¿verdad? Para ver si le dan alguna información sobre su familiar detenido. Eso es una tortura incluso a sus familiares, que debe de tomarse en cuenta en una denuncia internacional. Pero hemos escuchado muchas veces también de voz de Bukele mismo que le presta muy poca atención a la opinión de la comunidad internacional. Igual eso nos puede traer muchos problemas en otros ámbitos a nivel internacional. A ver, quizás bueno, bueno, ya hay problemas a nivel internacional. Se está pidiendo una visita in loco de algunos funcionarios, por ejemplo, de la OEA o de la ONU, ¿verdad? De que vengan a visitar el país, traten de entrevistar a la población, busquen alguna situación, como verifiquen la situación en los penales, ¿verdad? Eso se está haciendo, pero yo pienso que las organizaciones debemos de ir más allá, y esto lo que demuestra la posición del gobierno, ¿verdad?, es que realmente estamos en una dictadura, no hay más ni menos, es una dictadura en la que estamos y que pues debemos de entenderlo así. Algunos se alegran con este tipo de dictadura, pero el problema es que cuando le llegue la oportunidad, ¿verdad?, o le llegue la situación de una captura, ahí van a entender lo que es una dictadura, lo que es apoyar un populismo que no corresponde a las democracias. Yo recuerdo durante el conflicto civil en nuestro país cómo una familia decía que había que aplicarles la pena de muerte a los guerrilleros. Recuerdo en una ocasión cuando llegó el propio líder de esa familia, ¿verdad?, a decirme que lo habían involucrado en un hecho delictivo, ¿verdad?, y que no entendía por qué. Y entonces ahí entendió, ¿verdad?, de que no se vale hacer ese tipo de comentarios, ¿verdad?, que maten a la persona, que lo traten como animal, ¿verdad? No se vale, porque entendió de que a él estaban aplicando lo mismo sin haber pertenecido o sin haber cometido un hecho. Ojalá estas personas entiendan, ¿verdad?, de que la situación así está ocurriendo, igual como ocurría durante el conflicto interno nuestro. ¿Existe alguna forma de tutelar los derechos de las personas privadas de libertad? Sí, se puede tutelar los derechos humanos de las personas, se puede iniciar, pero el problema es que las organizaciones solo cuentan con los argumentos jurídicos, con los argumentos legales, ¿verdad?, con los argumentos normales dentro de una sociedad, ¿verdad?, pero no se tiene esa fuerza, ¿verdad?, como lo tiene el gobierno, ¿verdad?, teniendo todo a su favor, ¿verdad?, teniendo los otros dos poderes a su favor, teniendo una fuerza armada también a su favor y una policía también que no es Policía Nacional Civil, ¿verdad?, hoy ya es un apéndice de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, y lo hemos visto claramente cuando los soldados le ordenan al policía, pues, llevarse a una persona capturada solo porque ellos lo deciden. Igual ocurría durante el conflicto, ¿verdad? Entonces, se ha desnaturalizado la Policía Nacional Civil, se desnaturaliza el ejército, ¿verdad?, las Fuerzas Armadas las están ocupando para otra cosa, para mantenerse en el poder, para hacer los postulados de cualquier dictador, ¿verdad?, hacerlos cumplir, y no para proteger a la población, no para dar seguridad a la población, y pues realmente para perseguir a la delincuencia donde debe de ser, ¿verdad? De palabras del presidente Bukele hemos escuchado que a partir de cierto momento en adelante ya no se les va a dar apoyo, ya se les va a restringir todavía más los derechos a las personas que están privadas de libertad.
Esto, él lo dice en el marco de esta campaña que tienen llamada Guerra hacia las Pandillas, pero entiendo que esto también afecta a los demás privados de libertad que no tienen nada que ver con las pandillas. ¿Esto agrava todavía más la situación de las personas privadas de libertad o crees que existe alguna oportunidad para que las personas que son reos comunes se puedan ver por lo menos no afectados con estas medidas? Pues no sé hasta qué punto, ¿verdad? Puedan, porque no sé si tienen una división entre los reos comunes y los reos o los detenidos bajo el régimen de excepción, ¿verdad? Si hay una diferenciación en los penales, yo creo que no la hay, pero yo no sé si les daban pollo, ¿verdad? O no les dan pollo, pero lo único que sé es que una persona puede estar detenida, pero no puede restringírsele sus derechos, el derecho a tener alimentación, el derecho a tener salud, el derecho a tener lo suficiente para poder permanecer dentro de un recinto penitenciario, ¿verdad? O sea, tienen derecho, o sea, si no, pues, lo que se está haciendo es una tortura, ¿verdad?, hacia las personas que están detenidas, y que eso es un delito de lesa humanidad, la tortura, ¿verdad? Que eso también es la justicia primitiva, ¿verdad? Allá en los países, en los inicios de la población, en los inicios del mundo, ¿verdad?, que se daba eso, ¿verdad? Pero ya a estas alturas, por eso se han creado los sistemas penitenciarios, por eso el Estado tiene que retomar la justicia, ¿verdad?, y retomar el sistema de penas y sanciones, ¿verdad?, para no cometer ese tipo de situaciones como la tortura. Entonces, creemos que estamos en un país ya desarrollado, ¿verdad?, o subdesarrollado, como le llaman otros, ¿verdad?, en donde ya se pasó del primitivismo, ¿verdad?, allá de la época primitiva, de las primeras eras de la humanidad, ¿verdad? Entonces, creo que eso no debe de hacerse, y estamos, pues, como lo digo yo, en una tortura, y también, pues, ¿por qué no decirlo? También el sistema de justicia está prevaricando a favor del órgano ejecutivo. Ese es un delito que están haciendo los jueces de este régimen de excepción. Gracias, Ovidio. En redes sociales podemos ver muchas denuncias de personas detenidas arbitrariamente que no están ligadas de ninguna forma a las pandillas. Sí. También esto cómo afecta a las juventudes que residen en las zonas marginales y cómo afecta a la vida precisamente en las comunidades más empobrecidas, porque también hemos visto que la mayoría de personas que están deteniendo son de este tipo de comunidades. Sí, claro, afecta bastante las comunidades, estas comunidades pobres, y pobres, y más con esto, más empobrecidas, ¿verdad? Porque esas familiares de los detenidos tienen que estar buscando recursos para poder comprar el uniforme, la chancleta, la calzoneta blanca, la camiseta blanca, llevar medicina, alguna alimentación o aportarle algún dinero a las personas que están detenidas. Eso es atenta, ¿verdad?, contra las mismas familias que apenas subsisten, ¿verdad? Y si nosotros revisamos, también el problema que se va a dar es que va a haber un desplazamiento de nuestras poblaciones hacia otros países. Por ejemplo, ahí salía una encuesta que yo estuve leyendo, en donde cada 5 jóvenes que son entrevistados manifiestan que 3 de ellos que quieren irse del país por la situación que se está viviendo. Entonces, ¿cómo va a quedar el país si esa gente joven se va? ¿Quién va a producir en el país? ¿Quién va a ejercer el trabajo que se necesita en el país? O sea,
eso va a tener repercusiones, ¿verdad? Desde ya, si tenemos ahorita alrededor de 120,000 salvadoreños esperando en la frontera refugio, y cada día se van entre 400 personas hacia Estados Unidos. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. ¿Y por qué se van? Si vemos claramente, se van por la situación económica y por la cuestión de la seguridad que está siendo mal aplicada con este gobierno, mal aplicada, porque arremete contra los jóvenes simplemente por el hecho de ser jóvenes, no por el hecho de que hayan cometido algún delito y que se les compruebe realmente ese delito. Entonces, sí, vamos a tener una situación grave a futuro en nuestro país, ¿verdad? Porque toda esa gente se quiere ir, se quiere del país. En las zonas marginales vamos a tener solo ancianos, ¿verdad? Y de gente que se puede ir a como sea, se está yendo del país hacia otros lugares. También, bueno, lamentable lo que comentabas, ¿no? El hecho de cómo la gran mayoría de jóvenes que se están viendo afectadas por este tipo de medidas optan por la opción de irse del país. También, Ovidio, pues desde mucho antes de que el régimen de excepción fuera aprobado, ya en nuestro país habían antecedentes de un montón de detenciones arbitrarias. Sí. Por cómo se ve el panorama, ¿crees que incluso una vez terminado el régimen de excepción, las detenciones arbitrarias puedan seguir ocurriendo? Sí, las detenciones arbitrarias, así como se maneja la policía, ¿verdad? Con esos argumentos, así como lo ha hecho parecer el gobierno, o sea, las detenciones arbitrarias se van a estar dando. E incluso me atrevo a decir que hasta desaparecidos, muertes de jóvenes, que en lo que tiene que ver los cuerpos, el cuerpo de seguridad principalmente, ¿verdad? Si ahí vemos un caso bien ejemplarizante, es el caso de Chalchuapa, ¿verdad? En donde un ex policía, ¿verdad? ¿Quién puede decir que ese policía no tenía relaciones con la policía, ¿verdad? Y que por ahí se estén cubriendo a otras personas, o sea, y que se ha asesinado a muchas personas. Hay en la población, cuando nosotros hablamos con la población, sabemos que hay en lugares, por ejemplo, Tecoluca, en lugares allá por San Vicente, incluso allá por el Mozote, hay grupos, ¿verdad?, que asesinan personas y que están involucrados miembros de la policía. Entonces, o sea, eso se está dando. ¿Y por qué no decirlo? Las capturas, involucrarle, indulgarle a un joven, ¿verdad?, que es pandillero, que ha cometido el delito de asociaciones ilícitas. Si con solo el dicho de la policía, pues es suficiente para condenarlo. Eso, si así ocurre, pues en cualquier momento pueden hacerlo, igualmente que en el régimen de excepción. Definitivamente, pues todo este tipo de medidas, quienes más las sufren son las personas de las comunidades empobrecidas, como ya veníamos hablando. Hay otro tipo de derechos que también se han violentado a partir del régimen de excepción, y es el tema de la libertad de prensa, y es que gracias a una reforma en la ley de proscripción contra las pandillas y en el Código Penal, sancionan a 15 años de prisión a periodistas y medios de comunicación que reproduzcan mensajes sobre las pandillas. ¿Cómo crees que esto pueda afectar a la sociedad salvadoreña, Ovidio? Bueno, eso es también parte de la dictadura, ¿verdad? Parte de la dictadura, hacer que la población no tenga la información necesaria, no se informe realmente, ¿verdad? Con objetividad, ¿verdad? Sino que el que le llegue la noticia
ya colada, ya filtrada por parte del Estado, ¿verdad? En donde el Estado va a poner las noticias según su vestimenta, ¿verdad? Según su dictadura. No es como el que haya una prensa independiente que pueda dar información, ¿verdad?, sobre lo que sucede, sobre lo mal que se está gobernando, ¿verdad?, sobre las situaciones que están pasando con la seguridad en el país, con la situación económica del país, con la situación de los recursos del país, ¿verdad? Entonces, es que no se quiere dar a conocer todo eso, ¿verdad?, cuando eso debería de ser conocido por la población. ¿Qué más sincero debería de ser un gobierno cuando permita que la prensa independiente pueda dar esa información sin ninguna cortapisa, sin ninguna censura, ¿verdad? Entonces, eso sería bueno y sería hasta mejor, ¿verdad?, para un gobierno que dice ser democrático o que dice está gobernando para el pueblo, ¿verdad? Por otro lado, Ovidio, ¿cuál es la situación actual que enfrentan las y los defensores de derechos humanos frente al régimen de excepción? Bueno, es igual al de la prensa, ¿verdad? El denunciar estas violaciones a derechos humanos, ¿verdad?, denunciar los abusos que el Estado está cometiendo bajo este régimen de excepción innecesario, ¿verdad? Eso no le cae en gracia al gobierno. Eso le molesta la verdad, y por eso arremete, ¿verdad?, contra los defensores de derechos humanos. Es más, dentro de los capturados, pues nosotros tenemos algunos defensores de derechos humanos, algunos que nos ayudan en hacer ver, ¿verdad?, el conocimiento de los derechos humanos en la población, porque eso no le permite al gobierno, pues, el que la gente conozca los derechos humanos, no le permite hacer de la suya, ¿verdad? Y pues eso despierta a la población, ¿verdad?, para que pueda ser más analítica, más sobre las decisiones que el gobierno toma, poderlas digerir de una forma en donde pueda decir este tiene la razón o no tiene la razón. Precisamente eso te iba a comentar, si habían registros de defensores y defensoras de derechos humanos detenidos. Sí recuerdo hace poco leer una noticia donde se capturaba a un profesor. Igual esto, si lo vemos a la larga, afecta los derechos, principalmente el derecho a la educación de niñas y niños. Pero sí, claro, afecta porque ese maestro, ese profesor debería estar dando clase a sus alumnos, ¿verdad?, y no estar detenido en un penal, ¿verdad?, siendo señalado por un delito que no existe, ¿verdad? ¿Qué acciones se están llevando a cabo desde la sociedad civil para poder contrarrestar o por lo menos paliar un poco el efecto de las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo actualmente el gobierno? Bueno, al menos nosotros estamos tratando de, pues, atender a los casos que nos llegan, ¿verdad? Explicarles la situación que está ocurriendo, ¿verdad?, con el régimen de excepción, con ese proceso inquisitorio, ¿verdad?, en donde no dan información de nada y que el juez solo es un pasapapeles, ¿verdad?, cuando debería de ser alguien que analice lo que se le presenta, ¿verdad? No son jueces realmente, ¿verdad?, sino que son empleados del Ejecutivo, ¿verdad? Y como lo dije yo, están prevaricando a favor del Ejecutivo y nada más dejan pasar, ¿verdad?, y establecen el periodo de 6 meses que generalmente pide la Fiscalía, ¿verdad?, para investigar más, ¿verdad? Después van a pedir una ampliación otros 6 meses y es un proceso inquisitorio en donde no dan mayor resolución a estos jueces, ¿verdad?
la única salida que nosotros estamos haciendo es meter aquí a la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Con los procesos de habeas corpus que hemos interpuesto, ¿verdad? Hacerle ver a la Sala de lo Constitucional que se están haciendo detenciones arbitrarias, ¿verdad? Solo con el criterio del policía o del soldado, ¿verdad? Que dice que una persona es pandillera, con ese criterio se le detiene y se le lleva 6 meses o quizás hasta el año, ¿verdad? En un proceso que no sabemos cómo va a terminar. Entonces, esperamos que la Sala de lo Constitucional, el habeas corpus, que la Constitución dice que debe ser sencillo, breve y expedito, lo resuelva, ¿verdad? Ojalá resuelva rápidamente esos habeas corpus para ayudar en ese sentido a algunas personas que logramos pues establecer de que no son pandilleros. ¿Habría algún tipo de plan para restituir no solo a las personas que han sido acusadas falsamente, sino también para la reconstrucción del tejido social de las comunidades y de las familias afectadas? Pues no tenemos, nosotros como organizaciones no tenemos un plan, ¿verdad? Incluso un plan para el tejido social, ¿verdad? Para ese daño que se le ha hecho a la sociedad con ese tipo de captura no existe, ¿verdad? La debería tener el Estado, que nunca, pues hay un funcionario ahí del tejido social, ¿verdad? Que por ahí se menciona que han involucrado más en diálogos con pandillas que arreglar el tejido social, ¿verdad? Entonces corresponde más al Estado, ¿verdad? Pero sin embargo, algunas situaciones pueden hacerse, por ejemplo, el darle atención psicológica a la familia, darle atención psicológica a la persona detenida cuando salga, ¿verdad? Porque ahorita no se puede irle a dar esa atención psicológica al lugar de detención, ¿verdad? Por ahí puede andar tal vez alguna ayuda para que ese trauma lo superen, ese trauma de la detención. ¿Qué papel debería de jugar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Bueno, ella debería estar encabezando a las organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? En este tipo de acciones. Ella debería estar incluso haciendo las denuncias contra el gobierno, pero como alguien lo dijo por ahí, tenemos una Procuraduría para el régimen, pero no una Procuraduría para la población, ¿verdad? No sé si quisieras dar algunas últimas palabras. Bueno, solamente un dato que se me escapaba es que hoy tenemos, por cada 100,000 habitantes, tenemos 600 personas detenidas, ¿verdad? Eso, pues solo en la sociedad salvadoreña se da, no hemos visto en otras sociedades, ¿verdad?, que se esté dando ese tipo de detalle, ¿verdad? Ojalá se recapacite, ¿verdad? Y se trate de atender el problema social como debe ser, el fenómeno social como debe de ser, ¿verdad? Que es la delincuencia, y que la delincuencia tiene sus causas, que pueden ser desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad, la atención a la población, ¿verdad? Y no pues, porque si no vamos a tener los únicos jóvenes en este país van a ser los diputados de Nuevas Ideas, ¿verdad? Porque no van a haber otros jóvenes aquí. Bueno, antes quedo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ovidio. Te agradezco mucho tu participación y también te agradezco mucho por haber aceptado la invitación. De esta manera terminamos la sección de la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, Ovidio. Bueno, hasta luego. Ahora le damos paso a la sección en la que conocemos la situación de los derechos humanos alrededor del mundo, gracias al Servicio de Noticias de Naciones Unidas. Esto es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. Michelle Bachelet iniciará el lunes una misión oficial de 6 días en China por invitación del gobierno. Se trata de la primera visita de una alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a China desde 2005. Bachelet visitará Guangzhou, en el sur del país, donde dará una conferencia en una universidad local, y las ciudades de Urumqi y Kashgar, en Xinjiang, la región autónoma uigur. Durante su visita, la alta comisionada tiene previsto reunirse con
con varios funcionarios de alto nivel nacionales y locales. Bachelet también mantendrá encuentros con organizaciones de la sociedad civil, representantes de empresas y académicos. Un equipo de avanzada de 5 personas se encuentra en el país desde el 25 de abril para preparar la visita de la alta comisionada. El equipo pasó inicialmente por Guangzhou antes de visitar Xinjiang. La alta comisionada dará una rueda de prensa al término de su visita. El número de personas seropositivas que han iniciado el tratamiento antirretroviral en Ucrania ha descendido un 30% en 2022 respecto al año pasado a causa de la guerra, alerta ONU-SIDA. Antes de la guerra se estimaba que unas 260.000 personas vivían con el VIH en Ucrania, de las cuales 152.000 tenían acceso a medicamentos antirretrovirales. Al menos 39 centros de terapia antirretroviral han tenido que cerrar en las partes del país donde hay combates. Aunque múltiples socios han garantizado una reserva suficiente de medicamentos para el VIH en Ucrania, la distribución a las personas necesitadas dentro del país sigue siendo un gran desafío, dijo la agencia en un comunicado. Las pruebas del VIH se han visto también interrumpidas. El acceso a los diagnósticos está totalmente interrumpido en Kharkiv, Mariupol, Donetsk, Luhansk y Slavyansk y parcialmente en Kherson. Las agencias humanitarias de la ONU advierten que 18 millones de personas de la región africana del Sahel se enfrentan a una grave hambruna en los próximos 3 meses debido a una combinación de inseguridad, pandemia de coronavirus, perturbaciones climáticas y precios de los alimentos que alcanzan cifras récord en la región. La situación ha alcanzado niveles alarmantes en Burkina Faso, Chad, Mali y Níger, donde se prevé que la población experimente niveles de emergencia durante la temporada de escasez entre junio y agosto. Para ayudar a la gente, la ONU ha liberado $30 millones del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para esos 4 países. Esa inyección de dinero ayudará a las agencias sobre el terreno a ampliar inmediatamente la respuesta de emergencia. Jens Lark es el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria. In the Sahel, 7.7 million children. En el Sahel se espera que 7.700.000 niños menores de 5 años sufran desnutrición. 1,8 millones están gravemente desnutridos y si no se amplían las operaciones de ayuda, esta cifra podría alcanzar los 2,4 millones a finales de este año. Y el Alto Comisionado para los Refugiados pide a los estados que levanten urgentemente las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia que todavía existen en al menos 20 países. Más de 2 años después del estallido de la pandemia, una veintena de países siguen denegando el acceso al asilo a las personas que huyen de los conflictos, la violencia y la persecución por motivos de salud pública. Algunos de estos países, dice ACNUR, aplican excepciones para la entrada de solicitantes de asilo de forma incoherente o arbitraria. En el momento álgido de la pandemia, 100 países restringieron inicialmente el acceso a los solicitantes de asilo. Aunque los estados tienen el derecho soberano de regular la entrada de no nacionales, el derecho a solicitar asilo y la prohibición de retornar a situaciones de peligro son principios centrales del derecho internacional que también prohíbe a los países rechazar a los solicitantes de asilo en las fronteras, recuerda Filippo Grandi. Me preocupa, dice el Alto Comisionado, que las medidas promulgadas con el pretexto de responder al COVID-19 se estén utilizando como tapadera para excluir y negar el asilo a personas que huyen de la violencia y la persecución. El COVID-19 no puede ser una excusa para ignorar la ley y los derechos de los refugiados. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Y así terminamos el episodio número 15 de su podcast. Recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @iduca y escuchar este podcast en Spotify y en YouTube. Además de invitarles a que le den like y nos dejen sus comentarios en este episodio en YouTube. Nos escuchamos la semana que viene. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.